Mientras transcurre la vida, ocurren situaciones, algunas pequeñas, imperceptibles, poco menos que repetidas, como quien dice que pasan desapercibidas. Y hay otras que de golpe son más puntuales, más fuertes, más potentes, marcan presencia. Y así como marcan presencia, justamente dejan marca. A veces son heridas que tardan en cicatrizar. Otras son pequeños moretones que al poco tiempo ya no dejan huella, pero que han dolido también. Y muchas veces desde el dolor tomamos conciencia de muchas situaciones que nos van justamente determinando el camino de vida y nos van indicando, por ahí no, porque si te pasas de nuevo, por ahí salís más lastimado, tener cuidado, prevención, alerta, control. Y un sinfín de pequeñas medidas que uno va asimilando en la vida y las va replicando en la medida que se van dando las opciones de repetición, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a mí me ha ocurrido con el despertar del mago. Siempre de pequeño tuve una predilección muy particular para con la magia. Pero la magia simple, del truco, del momento en el que ocurren pequeñas cuestiones, en las que uno dice, bueno, qué interesante, seguramente en el mismísimo instante no las elaboramos, porque por muchos motivos. En mi caso fue por la edad. Era muy pequeñito, vivíamos aquí en Mar del Plata en una especie de conventillo, que era un hotel, que ahora me encanta cuando paso, porque está pintadito, arregladito. Ese fue mi primer hogar aquí en Mar del Plata cuando salimos huyendo de Berisso durante la revolución fusiladora que hubo aquí en Argentina en el año 1955, a partir de la necesidad de salvar la vida de mi padre, que era un dirigente gremial, y a los primeros que vinieron a buscar eran los representantes de los trabajadores, así que tuvimos que huir. En ese hotel se reunían infinidad de personajes, porque ya no eran personas, eran personajes directamente. Muchos de ellos obreros de la construcción, que incluso trabajaban con mi propio padre. Mi padre era contratista, era el encargado de buscar obreros, por eso la palabra contratista. Él hacía los contratos y manejaba lo que se llamaba la cuadrilla. Gente maravillosa, maravillosa. Mucha gente joven en esa época. Claro, yo era un niño. Hoy tomo conciencia de que eran muchachos muy jóvenes que venían a buscar trabajo porque la situación estaba complicada. Qué raro en mi país la situación complicada, pero bueno, dejémoslo así, no entremos en detalle. Lo cierto es que las reuniones, en particular almuerzos, cenas, eran momentos realmente mágicos por lo que significaban. Una olla gigante en la que cada uno venía y traía algo. Uno traía una papa, otro traía un pedazo de carne, que era, carne, los huesitos típicos del caracú, otro con el pedazo de osobuco, otro con fideos, otro tiraba 2 cebollas, previamente haberlas pelado, y era un momento en el que la cooperación entre todos era extraordinaria, porque realmente nadie evaluaba lo que cada uno traía, sino que era el hecho de lo poco que pude conseguir, porque era gente que cobraba la quincena y había momentos en los que realmente no había un centavo. Que alguien ofreciera un cigarrillo es lo mismo que te regalaran una barra de oro. Yo hoy lo reconozco cuando con el tiempo mi padre me contaba anécdotas y realmente uno las valoraba, ¿no? Un día en particular llega un muchacho que se presenta en el grupo
muy interesante la cara, un bigotito muy típico de la época, estoy hablando de década del 50, fines de la década del 50 más o menos. Mago, un mago. Para muchos el típico ilusionista, en esa época se lo nombraba mucho como el ilusionista. Por supuesto, lo invitaron, él no trajo nada, o sí trajo, porque creo recordar que trajo una botella de vino, me parece, que no alcanzaba para todos, pero aunque sea mojar los labios para cada uno de ellos, y yo creo que ni siquiera se abrió ese día, la verdad que se me confunden los días, las memorias, me parece que las guardaron para alguna acción en particular, el casamiento de alguno de los muchachos que habían estado noviando y se iba a... Entonces, como no había dinero para hacer compras, cuando entraban artículos de lujo, las mujeres, una de las que lideraba ese grupo era mi mamá, guardaban los elementos, un queso, por ejemplo, lo dejaban estacionar un poco más de tiempo. Una pintura de vida que honestamente al día de hoy la tengo como si fuera la imagen del televisor frente a mí, con una claridad y una conceptualidad de tradición, de cosa hermosa, que, insisto, es muy difícil de borrar. Lo cierto es que este muchacho empezó a hacer trucos de magia, con cartas, hizo 2 o 3 tonterías. Tonterías que, bueno, eran divertidas, pero que no eran algo que descollara de pronto con un criterio de magia profunda y que saltara límites de lo conocido. Y de pronto, reconozco y me acuerdo que en ese momento él tenía una camisa de manga corta, con las mangas mucho más cortas, porque seguramente era una camisa de un talle más chico. El cuello abierto, naturalmente, estábamos en verano. La idea era hacer aparecer un conejo. Porque, ¿qué te gustaría? Me pregunta a mí, yo digo, quiero un conejo, quiero ver un conejo. Entonces, me pide la gorra. Yo siempre con gorra, desde chiquito, la gorra. Tenía una gorra de gajos, como la que se solía usar en aquella época, de color azul, rojo y blanco. Me acuerdo como si lo estuviera viendo. Pero era una gorrita pequeña, típica de un chico chiquito. Claro, el mago para hacer cierto tipo de artilugios utiliza la galera, o el sombrero de mago, el sombrero típico de un Gandalf. Pero este no, este agarró la gorrita. ¿Me prestás la gorrita, Julito? Me dice, sí. Primero me preguntó cómo me llamaba, por supuesto. Me sacó la gorrita y se la doy, como diciendo, ¿qué va a hacer? ¿Me va a romper? ¿Me va a hacer algo con la gorrita? La verdad que medio como que me asustó. Pero empezó con un discurso así, que muchos que hacen magia de esas características tipo ilus dicen que mientras el tipo habla va distrayendo, y mientras distrae va creando el truco. Claro, pero el tipo acá estaba solo, enfrente de un montón de personas, sin nada, o sea, tenía su pantalón, su camisa y mi gorra, y nada alrededor. Era como una especie de círculo que se había armado, y él mientras hablaba pone la mano, tapa la gorra invertida naturalmente de la concavidad hacia arriba, toma así con el puño cerrado, tira para arriba y sale un conejo. Medio pateando, porque por supuesto lo tenían agarrado de las orejitas, así como lo agarra, lo toma entre los brazos. Me dice, y aquí tenemos al nuevo, y me lo da. Y era un conejo de verdad, no era un conejo de peluche. De hecho me lo quedé. Y tristemente, en un tiempo muy corto para mí, porque no lo pude disfrutar en su crecimiento, se escapa un día, cruza la calle y lo atropella un auto. Imagínense, no había consuelo. Era mi compañero, dormía conmigo. Pero ese conejo vino de la magia. Y a mí nadie me va a convencer de que el tipo lo materializó. Hoy puedo decir con lujo de detalles y autoridad que lo materializó. No había forma de que ese conejo hubiera estado previamente, primero guardado ¿dónde? En mi gorra no, porque yo la tenía en la cabeza la gorra, o sea, sería absurdo pensar en que yo tenía un conejo metido en la gorra y encima la gorra en mi cabeza. No tenía nada, es una estupidez total. No, el tipo lo materializó.
Y hoy estoy convencido de eso. Porque hoy la materialidad que me indica al reconocerme como un Gandalf, como un mago, no es la misma del típico truco en el que aparecen cosas. No, la magia que yo estoy ejecutando y la estoy llevando de una forma muy sutil pero muy concreta y precisa, es la creación de una realidad. Realidad que yo sé que va a provocar muchísimos cambios. Y los estoy proyectando con una sutileza propia del que va pisando despacio el terreno para no pegarse un golpe de más. Pero que entiende que el camino tiene que ser trazado con mucha delicadeza. Y si estoy colocando unas piedritas como una especie de pavimento romano, es porque sé que detrás de ese camino va a haber mucha gente que lo va a recorrer. Y no me gustaría que hubiera barro en el caso de que llueva, de que se formaran pozos, o de que creciera la vegetación. Aseguraba con esos pequeños trozos de piedra que realmente sea firme de pisar y seguro de caminar. ¿Y por qué digo todo esto? Porque cuando uno empieza a desarrollar desde su propio creador aquello que va a resultar siendo su creación, debe dejarse llevar por el instinto, y el corazón en ese sentido es muy práctico, porque te va marcando el pulso, el ritmo de cómo se van haciendo las cosas, y te obliga a no quedarte a veces obnubilado por tu propia, no sé, por tu propio cúmulo de errores, o tal vez con tu propia mala interpretación o explicación de algo que si de pronto lo hubieras hecho de otra manera, seguramente hubiera sido entendido. Y ustedes ya saben de qué estoy hablando, los que ya me conocen saben de qué estoy hablando. Pero ya lo vamos a desenmascarar despacito. Esas ideas que vos sentís que te explotan, que salen de tu pecho, que es como que te están arrancando el esternón, ¿viste? Y por otro lado, la impotencia de observar que ¿por qué no sale ya? ¿Por qué no se dan las circunstancias ya? ¿Por qué alguien no me dice, Julio, venite para Buenos Aires, estamos preparando un proyecto y necesitamos que vos lo dirijas, por ejemplo? Y con mi modestia habitual me iría hasta corriendo, miren lo que les digo, me cansaría un poco, calculo que no llegaría, pero bueno, esto es un símbolo, estoy hablando metafóricamente, o meta-eufóricamente, porque la verdad que la euforia sería hermosa para mí, pero no, todavía no estoy logrando entrar en un medio nacional para explicar este maravilloso proyecto, contarlo con lujos de detalles, pero con la simpleza propia de que mi deseo más profundo es que lo entiendan todos, porque ahí está la solución, ahí está el remedio, y no es porque diga, lo tengo yo, soy el mejor, el más genial, no. Este es el fruto de un árbol que sembramos con forma de arbolito hace muchos años, allá por principios y mediados de la década de 1990, y creció con la velocidad de la idea, del inicio, de la adrenalina del inicio, ¿no? Y bueno, luego cayó porque se enfrentaba a intereses que no tenían absolutamente nada que ver con la nobleza del proyecto. Y esos intereses se encargaron de aplastarlo como si fuera una cucaracha. Pero, al menos en mí, porque puedo hablar de mí, esa forma de rechazo violenta y el resultado del abandono y la pérdida del sistema, en mi caso personal, reforzó el deseo de que esto se hiciera sí o sí, costara lo que costara, y pasara el tiempo que tuviera que pasar. No me puse límites.
No dije, lo voy a tener en 2 meses, no. Y empecé a trabajar, sin saberlo, al mago. El mago que hay en mí, el constructor de realidades, el que aprende de sus propias vivencias, muchas de ellas inexplicables, que superaron cualquier perspectiva o cualquier expectativa, que pintaban ser absolutamente imposibles cuando las pensé por primera vez y las quise sentir. No, yo sentía que eran imposibles. Y mi pensamiento me daba dato. Y cuando iba a mi corazón y me apretaba fuerte el pecho como diciendo, sí, lo tengo que hacer, había una sensación de fracaso que no entendía por qué, siendo que mi entusiasmo era absolutamente insuperable. No había nada que superara mi entusiasmo. Y sin embargo esa sensación, como una especie de angustia, como un latido a contramano, o sea, como que mi corazón rebotaba con el pulso del latido y se apagaba. Y volvía y se apagaba. Y así transcurrieron años. Así observé que la idea maduraba, porque entendí, a fuerza de mucha bronca interna y mucha impotencia, de que tenía que dejar crecer en mí el proyecto, que yo tenía que ser el germinador, como cuando íbamos a la escuela, ¿se acuerdan? Y nos proponían las maestras un frasco de dulce, eso vacío naturalmente, que sobraba en casa, un secador o secante, papel secante que usábamos para la tinta, porque en esa época usábamos tintero y tinta, había que pasar el secante para que el exceso de tinta no se pasara del papel. Bueno, éramos viejos en serio, en esa época jóvenes, pero no existía todavía la Virome. La Virome vino después, a través del ingeniero Viró, que pude hacerle una nota en un reportaje y para mí fue un momento mágico. Ese sí que fue el inventor del bolígrafo, para que se den una idea. Argentino, por supuesto. Digo, por supuesto, con mucho orgullo. Bueno. En el interior, entre lo que sería el secante y la parte interna del frasco, un bollito, un poquito de algodón con agua, para que mantuviera la humedad. Y entre el secante y el vidrio usábamos el poroto, porque el poroto era la legumbre más grande y donde se notaba más fácilmente cuando asomaban los primeros indicios de que estaba germinando, y una cosita verde por abajo y otra cosita verde por arriba, y una iba bajando como raíz y la otra iba subiendo como tallo. La magia de la naturaleza, porque la naturaleza es magia y es mágica. Ocurren cosas en la naturaleza que solamente pueden ser entendidas desde la magia. Y en nuestro bosque de Chet, donde nació nuestra comunidad de los Archet, con los gnomos aprendíamos la magia de la naturaleza. Con los ilfos, las ondinas, las salamandras, los pequeños duendes de la naturaleza, que eran pequeños porque eran muchos. El hecho de ser pequeños los conformaba en comunidades enormes. En cambio los Gandalf siempre fuimos pocos, pero muy requeridos, o sea, muy queridos, que serían requeridos. Y a su vez requerían de nuestros servicios para que ampliáramos la energía a partir de la magia, contribuyéramos con concentraciones magnéticas profundas para impulsar el crecimiento rápido, y que eso que nacía apenitas de una pequeña semilla se transformara en una planta que con el tiempo diera sus frutos. Otra de las magias. Ver un colibrí volando y no creer en la magia es estar ciego, realmente.
porque nadie puede entender cómo esas alitas giran a la velocidad que giran y te permiten que el bichito esté detenido en el aire con su pico largo absorbiendo néctar. Todo ese conjunto de la flor, el néctar, cuando llegan las abejas y se llevan el polen en sus patitas y son peluditas a propósito para que se pegue el polen ahí, y ellas van volando y van llevando eso que es el estimulante sobre el cual va a crecer nueva vida. Y ni que hablar del panal, ni que hablar de la perfección del panal, con esos hexagramas colocados uno al ladito del otro que parecen hechos con una máquina. Y sin embargo fue producido por un animalito, un ser aparentemente irracional, pero que en su obra marca la creación y se define como un absoluto y maravilloso creador. Porque todo eso forma parte de la creación, todo el espectro natural, ese al que no accedemos porque tristemente estamos encerrados en cárceles de lujo, en general rodeadas de rejas, para que nadie se lleve lo que nosotros hemos conseguido con nuestro esfuerzo. Y a veces, por el solo hecho de contar con que el rico y su ventanal de pared a pared, de cristal reforzado y un paisaje que a veces puede ser impactante, aunque a mí, si tengo que elegir entre un lago de montaña, un bosque, los cerros nevados al fondo y edificios de propiedad que se dice horizontal cuando en realidad es vertical, ya lo dije y lo voy a repetir. Sí, de noche, de golpe, ese paisaje a mí me pega un poco más, pero de día es una masa gris, humeante, porque muchas veces el horizonte no está tan limpio como quisiéramos, bueno. Pero la magia de la noche con las luces, como esas fotos que te muestran en Estados Unidos, New York, qué sé yo. Aquí en Buenos Aires las vi desde el aire, cuando sobrevolaba la ciudad. Pero, puntualmente, ¿a dónde quiero llegar con esto? A que la magia requiere de complicidad. El mago en general no actúa para sí. El mago está a prueba con cada uno de sus movimientos y de la forma como oculta el truco, si es que se trata de un truco, o el resultado final de una experiencia que generalmente culmina con una sorpresa, ¿no? Para lo cual, entender esto en la infancia nos da la pauta de un momento de felicidad enorme. Yo cada vez que mis padres me podían pagar una entrada en un circo, era un hecho, no sé, de la emoción a veces no dormía por varios días, me ponía muy molesto, me estimulaba mucho, me alentaba, me creaba una adrenalina muy particular. El circo. Y en el circo, mis dos personajes favoritos: el payaso y el mago. La magia no sale solamente para el show, no se debe entender que es la única opción. No. La magia tiene que ver con la vida. No puede haber vida sin magia. Y no puede haber magia si no la alimenta la vida, la energía vital, la manipulación de la energía vital. Y no todos somos conscientes de eso. Hemos hecho magia cuando, a partir de la resonancia mórfica como elemento técnico, creamos en el interior de la pancita de nuestra mamá nuestro propio cuerpo. Fuimos arquitectos y constructores sin mover un dedo, solamente estimulando la imaginación para que ese cuerpo formara, o sea, tuviera forma y se constituyera en nuestro vehículo, en el cual nuestro alma y nuestro espíritu
podrían transitar una vida. No es poco, no es poco. Yo no sé si los magos de hoy día pueden crear un bebé en una galera. El que yo conocí creó un conejo en una gorrita. Supongo que debe haber hoy día mismo maestros enormes de la magia que pueden llegar a hacer cosas maravillosas. Lo que yo sí sé, que en el ámbito del bosque mágico teníamos la prueba fehaciente de la existencia de la magia, de las variables de la magia. Yo muchas veces me quedo fascinado viendo las películas de Avatar, en particular la primera. Me causó muy impresionante impacto ver esos árboles, esas plantas luminosas, como que llevaban una corriente de vida. Claro, ahí se expresa la vida. Si nosotros tuviéramos despiertas esas sensibilidades y nuestra tercera dimensión perdiera opacidad, veríamos la verdadera luz de cada objeto, cada forma, cada ser que nos rodea y nos sentiríamos realmente iluminados, justamente. Porque la luz está en todo, pero en general oculta. No es, digamos, simple observar la luz que contiene la vida. Se requiere un cierto sentido en la concentración de nuestra energía y en la necesidad del aprender de esa forma y crecer en esa forma. Y todo es magia. Y la magia nos saca a veces y nos traslada más allá de la realidad y nos indica ingresar en la fantasía. ¿Y cuál es el verdadero límite entre la fantasía y la realidad? Y ese límite depende de nuestra creación, porque a ese límite lo creamos nosotros. Y siempre la creencia y la creación, indisolubles, unidas, unificadas. No puede haber creación sin creencia, ni creencia sin creación. Creamos la creencia y después creemos en la creación. A partir de ahí, lo demás es mera consecuencia. Pero claro, hay un punto que nos caracteriza como seres humanos y que se nos vuelve en contra generalmente, y es la paciencia. No tenemos paciencia, no sabemos o no queremos o no podemos, dependiendo siempre, esperar. Que la espera se transformara en una actitud natural, muchas veces considerada antinatural precisamente por el simple hecho de que nos toma tiempo. Y el tiempo es ese regidor que inflexiblemente nos va marcando el camino de la vida y nos indica apurarnos a veces, otras detenernos totalmente y quedarnos ahí en pausa, y otras, bueno, disminuir la velocidad al punto de avanzar más rápido o detenernos definitivamente. Pero el tiempo siempre nos regula, siempre nos pone límites. Y ahí es donde caemos a veces en la sensación de que no podemos, de que se nos escapa entre los dedos y que esa prontitud con la que tendrían que desarrollarse ciertas cuestiones no cumple con su cometido y parecería como si las cosas se enfriaran. Me ha pasado muchísimas veces. Noto el entusiasmo, ese primitivo deseo de que las cosas salgan y
y sí, lo vamos a hacer así, allá, y de golpe, vaya a saber por qué designio. Es como que se va apagando. Típico ciclo que estuve explicando hace un par de días atrás de la sinusoide, de la frecuencia de onda o de la magnitud de onda o de la amplitud de onda. El tobogán, la bajada, de golpe hay un punto neutro y después la subida. Pero en la subida es evidente que la velocidad va a bajar si no tiene un impulso de apoyo. El impulso de apoyo puede venir por la atracción de arriba y mantar la cima y que la cima nos lleve y nos arrastre hacia ella. Y la otra es el empuje que determina que necesitamos una ayudita para subir. Y en definitiva, ustedes saben de qué estoy hablando. Yo sé que vivimos un mundo en el que los imposibles parecen moneda corriente. Que un solo ser humano no puede modificar el criterio de vida de muchos, porque no tiene suficiente poder para eso. Es 1 contra millones. ¿Y qué pasa cuando se trata de 1 a favor de millones? Que asume la pequeña responsabilidad de crear los elementos y los medios correctos y apropiados para que esos millones encuentren definitivamente la felicidad, la alegría y la creación de su propia instancia de vida, marcada por el éxito mínimo. No es un éxito que te tengan que aplaudir, no, el éxito es llegar a destino, mínimamente, cumplir con esa propuesta que nos hicimos. Y qué cosa más hermosa cuando uno cumple con los objetivos, cuando uno se planteó cierto tipo de gestión y ve la obra terminada. Porque la instancia va por el lado de la creación de la obra. Y esa obra es evidente que obra en nosotros la magia. Son inspiraciones que uno trata de acomodar y hacer reales, pero a veces no es que el camino se ponga difícil, es que el cansancio de los años y de algunos fracasos indeseados, ¿quién desea el fracaso? Y a veces parecería que nos sale de esa manera, que no podemos evitar que las cosas salgan de una manera diferente a la que planificamos. Qué loco, ¿no? Entrar en ese juego en el que el sí y el no se transforman en un sino. Sino que si le agregamos la G es un signo, una señal. Y estamos atentos a las señales, a veces sí y a veces no. Muchos ojos ven las cosas con mayor claridad si es que están conectados a la misma historia. Si uno está mirando para un lado y el otro para el otro, sí, tienen una cobertura, pero no entienden qué es lo que ve el otro. Es como esa famosa figura de el 6, que si te colocas del lado del círculo, estás viendo un número 6, pero si estás del lado de la puntita que gira y que queda ahí trunca, estás viendo un 9. De ahí el porqué a veces la idea de explicar que las cosas son según el cristal con que se miran o que se filtran, y realmente te hace pensar, ¿no? Porque en general ponernos de acuerdo es intentar una perspectiva en coincidencia, que haya una mínima coincidencia como para decir estamos viendo lo mismo. Pero si yo digo 6 y el otro dice 9, los dos tenemos razón. Pero
siempre va a depender de que nos pongamos en el lugar del otro para entender al otro. Si yo dejo de ver mi 6, camino alrededor del número y me acerco a quien está frente a mí, pues voy a coincidir con él y si tenía razón, mira, es un 9. Pero si lo invito a acompañarme al lado en el que yo me encontraba en el momento de esa suave oposición hacia el otro, es decir, no, estás equivocado, es un 9, no, es un 6, no, es un... Bueno, si lo llevo a mi lugar y él quiere ir a ese lugar, acepta el desafío, seguramente la sorpresa va a ser hermosa. Va a poder observar el mismo número que yo venía viendo y el que él negaba. Pero tuvo que cambiar de perspectiva. Yo hoy lo único que deseo es encontrar la perspectiva para poder difundir el sistema de intercambio compensado multirrecíproco. Porque sé interiormente que estoy frente a un descubrimiento que puede cambiar la forma de vida, no solamente desde lo personal y pequeño, sino hasta la enormidad de un mundo. Y yo ya viví parte de eso, pero falta esta parte todavía. Falta evolucionar la idea al punto de que la creación no sea limitada, que aquellos que en un momento dado se opusieron y que hoy están en el gobierno, sin ir más lejos, son los mismos, en la misma política, en la misma derecha recalcitrante, que lo único que quiere es en muy poco tiempo obtener la mayor cantidad de dinero posible, de cualquier forma, robando, engañando, destruyendo una sociedad, y después se van, impunes, porque tienen con qué comprar jueces y todo lo que ya sabemos. Y la impotencia frente a eso de aquellos que entendemos que no tienen ningún derecho a arruinarnos la vida, que tendríamos que destruirlos de la forma más cruel. No lo podemos hacer, porque en el fondo no lo queremos hacer, porque nos están estimulando a que nosotros mantengamos firme la idea y empujemos la concreción total y absoluta del proyecto. No se puede evitar que esto ocurra, tan siquiera si ellos mismos están en la opción de decir no te vamos a permitir, viejo, ni matándome me quitan la opción, ni matándome, porque sé cómo volver a iniciarla de nuevo. Lo único que va a pasar es un pequeño escollo de tiempo que va a pasar tan rápido como un suspiro. Pero el objetivo real ya está. Se debe cambiar el sistema de vida y convivencia de los seres humanos. Porque hoy el dinero nos rompió la convivencia, nos clasificó, nos calificó, nos puso en una extrema de pobreza o en una extrema de riqueza. Y en el medio, quienes pululan para no caer en la pobreza y tratan de encontrar el camino a la riqueza, pero la riqueza es de pocos. La riqueza es la cima de la pirámide. Cuando en realidad la riqueza está en la abundancia y la abundancia está en la base. Cuando echamos líquido en una botella, lo primero que busca es el fondo. No se queda flotando en la boca de la botella. No, baja, se traslada y se acumula. Descansa en el fondo y recibe lo nuevo que entra y lo acumula. Entonces la verdad no está arriba, la verdadera abundancia está abajo. En la base que nos fundamenta la creatividad, pero que no nos indica de pronto formas coherentes para obtener resultados a un mediano o corto plazo. Porque llegar al otro con un proyecto que suena absolutamente loco, fuera de lo convencional,
Es lo mismo que intentar subir la montaña para atrás y con chancletas. No vamos a lograr el objetivo. Tenemos que estar enfrentados a la piedra y sujetarnos de la piedra y buscar el lugar donde apoyar el pie. Y lo estamos subiendo solos, porque antes que nosotros no subió nadie. No hay un alpinista profesional que de pronto te tira una soga y te deja los ganchos colocados, los clavos ubicados estratégicamente para que vos, a medida que vas subiendo, puedas sujetar tu cuerda y evites la caída. Y ese resbalón no se debe transformar en una muerte prematura, no. Yo no quiero que el proyecto de intercambio compensado fracase, pero tengo que iniciarlo. Y no es sencillo iniciarlo. Yo sé que en la soledad voy a encontrar un montón de opciones. Esas opciones por ahora son netamente creativas. Es mi mago que está creando opciones extraordinarias. Que cuando las observo digo, wow, Julio, ¿vos te imaginás esto funcionando? Porque yo ya tengo la experiencia de lo anterior, que fue la base. Fue la mina de la que yo obtuve minerales. Yo y un montón que mineralizamos la cosa. De hecho, fíjense que el blockchain se llama minerar. Porque esa era la idea, la primera etapa del intercambio compensado, para lo cual se crea blockchain. Era para minerar energías y tenerlas listas para el compartir y el trocar. Pero era más bruta la cosa, digamos, o sea, extraíamos oro en forma de piedra, pero esa piedra hay que tratarla. Y el orfebre se tiene que encargar de crear el anillo, crear la joya, la pulsera. Y de golpe nace la joya, con las piedras, los engarces, la fuerza del diamante con su brillo. ¡Wow! Pero arrancamos como primera etapa a partir de la piedra, de la roca, de quitarla de la montaña del tiempo, sacarla para que se transforme en un elemento fundamental, pero creado por cada uno de los que mineramos esa riqueza, porque en definitiva nos hace ricos, pero no ricos para apoderarnos de nadie, porque todos llegamos a la piedra, a ese trozo de oro, porque es abundante, porque hay demasiado. No nos va a alcanzar vidas y vidas y vidas para gastarlo. Es infinito. Porque es un ciclo. Estos agoreros de la supuesta economía maravillosa con la que quieren arreglar la humanidad se equivocan, pero se equivocan muy mal, porque no permiten el ciclo, no permiten el revolver nuevamente al camino y crear la espiral de crecimiento. No. Utilizan dos bisectrices y hacen estadísticas. Y son líneas rectas. Y en la naturaleza no hay rectas. La ecosofía es natural. La economía no es natural. Es una creación con intereses. Hay interés en esa creación. Hay una inflación de valores que pasa por encima de la propia realidad. Entonces, este mago observa la obra y las conclusiones por ahora en el papel o en alguna imagen de video que se me ocurre puede ser importante para llamar la atención. Tratar de que alguien se sienta parte de la cosa y diga, yo quiero estar ahí. Y lo voy consiguiendo, muy lento.
pero demasiado lento para lo que yo quisiera conseguirlo, es que son muchos años en los que mis sensaciones se vieron mezcladas. Viví el enorme éxito de los clubes, con miles, millones de personas. Observé que estaba acertada la idea, que no estábamos equivocados con mis amigos y hermanos. Pero había un enemigo ahí en el medio de todo esto, pululando, y con la absoluta intención de no perder su hegemonía de poder, y nos destruye. Pero no nos destruye en el sentido de que quedamos absolutamente destrozados, no. Destruye la creencia. Y hoy yo debo crear en un mundo que ya no cree en aquello que planteamos en un momento. Que según parecía éramos un fracaso, que según parecía lo estábamos haciendo con una intención de fortuna personal. Nada más lejos, nada más alejado de una realidad. Pero nos denunciaron como poco menos que delincuentes. Y naturalmente no era, pero ni cerca, el motivo que nos movilizaba. Todo lo contrario. Ninguno de nosotros terminó con fortunas personales, porque no usamos dinero. No usamos dinero, pero mientras teníamos el sistema funcionando, porque el sistema requiere de la participación, de ahí el porqué yo jugando con las palabras en el acróstico participar, requiere de una participación activa, porque si no se crea un mercado, no se espirala la energía y no se permite enrollar el resorte, no soportamos el envión y el amortiguador no amortigua y se nos vienen encima y nos destruyen porque tienen con qué hacerlo. Todavía la gente confía en que el dinero es algo bueno. Y los mayores males de la humanidad en este momento son por dinero. Porque la bondad ya no accede, ya no tiene forma de que el dinero le sea útil. Y la bondad arranca desde la vida. Y hoy especulan señores que se las dan de grandes inteligencias, creando a partir del dinero elementos de muerte directamente. Se mata por dinero. El dinero está enquistado en un sistema en el que todos son capaces de cualquier cosa con tal de obtener el dinero. Ya no hay límite. Esa forma de intercambio ya no sirve. Está sucia. Trae muerte. Y cuanto más crece, más muerte. Y si sigue creciendo, más muerte. Ya no produce vida. Hoy hay señores enquistados en un sistema gubernamental que dicen cierren los hospitales, que la gente se muera, no necesitamos gente, y te lo dicen en la cara. Hay que ajustar. Y ajustar un pescuezo es ahorcar a la persona. ¿Por qué? Ajustar. ¿Por qué? No es mejor crear, no es mejor crecer, no es mejor amar, no es mejor compartir, no, ajustar. Para que el poderoso siga siendo poderoso y siga siendo poco. No admiten los ricos que haya mucha abundancia, porque la abundancia es de ellos. Son los únicos dueños de la abundancia y no hay forma de que cambien esa forma de ser. ¿Por qué? Porque ya están muertos. El problema es el mientras tanto. El problema son niños a los cuales se les retiran medicinas o se les tiran bombas arteramente y se los destruyen 1000 pedazos por la ambición de 2 o 3 sátrapas enfermos y llenos de maldad y odio. Seres que no han tenido felicidad en su vida, que la han tenido que buscar de formas horribles, como la pedofilia. Y sin embargo se encaraman en emperadores y dueños de la humanidad. Y yo sé, lo afirmo, lo grito, que el sistema de intercambio compensado
es la solución que cambia esto radicalmente en 180 grados y en un tiempo tan rápido que ni se van a dar cuenta. Claro, pero Julito, vos sos un soñador. Ya me lo dijeron, ¿viste? Ya me lo dijeron. Muchos. En estos últimos 20 años, mucha gente me dijo, olvídate de esto, viejo, vos contra estos tipos no podés hacer nada. Y yo dije, mira, no sé si yo, como despertador, tengo la suficiente fuerza, pero voy a gritar tanto y voy a insistir tanto en que esto es la solución, que lo vamos a lograr. Pero no solo. Yo soy consciente que solo no lo puedo hacer. Tengo que crear un mecanismo y un sistema para que el sistema funcione. Un motor no es un tornillo. Y sin embargo el tornillo que no está en el lugar exacto impide que el motor arranque. Yo sé que soy ese tornillo, sé que diseñé el motor, sé que lo tengo perfectamente listo, que ya están las piezas y está construido. Y lo veo y digo, falta el vehículo, faltan las ruedas, o simplemente lo uso como generador. ¿Qué tal si genero electricidad con el motor? No quiero ir a ningún lado, quiero quedarme acá y quiero crear una perspectiva y quiero crear un cambio profundo, directo, absoluto. Y ahora sí quiero convencer a todos, a los que me escuchan y a los que no me quieren escuchar. Tengo que convencerlos, tengo que vencer la inercia de que todo debe hacerse por dinero, dinero sucio que trae muerte, dinero que se paga con muerte, que nace de la muerte, nace de la mentira, nace de un banco que manda dinero con un asistente electrónico y no tiene respaldo de nada y no le interesa no tenerlo y se ríen en nuestra cara estos señores que dicen que son los adalides de la moralidad. Frente a eso, hay sangre en las venas, hay fuerza en los músculos y en los nervios como para decir, basta, yo quiero vivir, quiero que mis hijos, que mis nietos tengan ese mundo maravilloso que viene para acá, pero en el mientras tanto estamos perdiendo almas, porque estos tíos quieren destruir las posibilidades de una trascendencia masiva planetaria. Están decididos a eliminar, así sea en una guerra directa con armas extraordinariamente tecnológicas, o directamente desde la enfermedad y el hambre. Y lo que es peor, la pérdida de fe, la pérdida de la fe, la pérdida de la confianza, la destrucción absoluta de la esperanza. Y ahí el mago ya no puede hacer nada. El mago ya cumplió con su tarea. Faltan detalles, falta afinar el motor, falta colocar la polea y falta crear la primera electricidad y distribuir los cables, conseguir las lamparitas y ya tenemos un sistema eléctrico funcionando que va a ir creciendo a medida que el cable se extienda, a medida que la comprensión y la alegría de decir somos dueños de nuestro destino, de nuestro futuro, pero fundamentalmente de nuestro presente. Y una vez que esto empiece, ya no va a tener fin, porque no lo van a poder destruir. Hoy tenemos la forma de la tecnología y todo lo necesario para no volver a pasar por lo mismo que pasamos hace 20, 30 años atrás. Por eso yo estoy seguro del éxito, pero que va a costar el arranque, va a costar la convicción de aquellos que sí o sí no van a tener ahora más remedio que aceptarlo, porque ya no hay opciones. Este sistema está muriendo. Los grandes imperios económicos como el del dólar, sin ir más lejos, ya está, llegaron a su fin. Y se van a deshacer como hilachas en el aire. No hay opción, bajo ningún concepto, de que esto siga bien. Para nada. Ya están destruidos. Ya han demostrado todo lo que significan. Y lo más importante, y lo que debemos tener en cuenta, el enorme odio
que sienten por la humanidad y fundamentalmente la vida humana. Son los agoreros de la muerte. Esto es el Apocalipsis. Y están los jinetes cabalgando. Y están pisoteando y matando. Frente a esa perspectiva, hay un punto en el cual debemos salir de todo eso. Y la única forma de salir de todo eso es creando abundancia, creando alimento, creando medicina natural, creando tareas maravillosas que hagan que cada uno ejecute su arte, que encuentre su capacidad propia, que encuentre su don, que los chicos puedan crecer en la absoluta libertad de desarrollar sus dones y ponernos y traernos el mensaje que nos traen de una nueva vida. Y nosotros no podemos seguir aplastándolos en un sistema educativo que los está destruyendo, los está transformando en manada. En manada. Ellos necesitan la manada para ser dominantes. Necesitan el ganado, que hasta le ponen ese nombre, ganado. Y el ganado termina en pérdida de su propia vida. ¿Qué queremos ser? ¿Qué pretendemos para nosotros en principio, que todavía estamos en un cierto estado de sensación y sensatez? ¿Qué queremos realmente? ¿Cuál es nuestro instinto de vida? ¿De qué manera estamos dispuestos a sobrevivir? ¿O nos entregamos mansamente al triunfo de estos tíos que en definitiva se nos rían en la cara y sinceramente no les importamos en absoluto? Y si a ellos no les importo, bueno, con la razón de la devolución simple y sincera, tampoco me interesan a mí. Y no tengo que escucharlos, no tengo que seguir ese camino, yo tengo que crear otro camino. Y eso fue lo que hice durante estos años. Tomé todo lo bueno, todo lo maravilloso del sistema de intercambio por trueque y lo llevé al intercambio multiplicado y creciente, como es el compensado multirrecíproco. Y la figura de la ecosofía, como elemento natural y aglutinador de todo esto. La ecosofía nos aglutina y nos crea la abundancia. Y la abundancia trae la gratuidad y la gratuidad destruye el dinero. Y va a haber alimento, va a haber alegría y ya no va a ser necesaria la medicina. No vamos a agredirnos más con comida de porquería, vamos a tener nuestra propia producción. Eso es el futuro, eso es la nueva etapa, eso es la nueva era. Y la nueva era tiene que entrar por ese camino. Por otro, simplemente nos devoran y somos un caramelo que los apetece y siempre están intentando alimentarse de nosotros. Y se alimentan de nuestros miedos y se alimentan de la mentira que nos han indicado que es verdad y nosotros les creímos. Y al creerlos y al creerles, los creamos. No creamos más, no creemos más de lo mismo. Y entremos en esta nueva etapa, que es la definitiva. Quien no lo haga quedará, quien no lo haga se autogestionará la destrucción, porque no hay otra salida. El mago indicó el camino. El mago inventó de la nada. El mago solo se va a enfrentar contra todo esto. Y el mago sabe que lo van a seguir. Los amo mucho. Cuídense, por favor. Traten de elaborar esto que acabo de decir y me disculpo tal vez por el énfasis, pero es muy difícil tener el cántaro de agua y que te griten tengo sed y no extiendan la mano para que vos les sirvas el vaso. Pero yo voy a conservar el agua pura y límpida, porque sé que la sed no se va a acabar hasta que cada uno beba su vaso. Nos encontramos mañana
Las amo, los amo mucho y les deseo lo mejor de lo mejor. Cuídense mucho, por favor. Chau, chau. Hasta mañana.